quiero hablarles del más poderoso calmante del dolor y la inflamación crónica 100% natural, Cimax, compuesto por cúrcuma, extracto de hojas de olivo, romero y semillas de uva. Potentes desinflamatorios y antioxidantes que combaten los radicales libres y el envejecimiento. Entra a paleolf.com y usa el código FACTOR para tu descuento y recibirás esta taza licuadora para mezclar tu Cimax. Y recuerda, Cimax es protección total contra todo tipo de virus. Parrillita o una arepita, se te hizo agua la boquita y los bollitos con esa sopita, qué rico. ¿Qué? Pedritos Restaurant, el sabor de nuestra tierra pura sabrosura. Pedritos Restaurant, ven pa' que Pedrito y prueba que todo es una ricura. Pedritos Restaurant. Regresamos con Agárrate. Yo te quiero recomendar que hagas una limpieza de esos closets porque seguro por ahí vas a conseguir una cartera de diseñador que ni te acordabas que la tenías, que ya no te gusta, que no la utilizas. Eso se puede convertir en dinero en efectivo si te comunicas con Maru Consign. Ellos van a certificar el origen de la cartera, es decir, que realmente sea de diseñador, y van a negociar contigo. También si tienes un reloj marca Rolex. A lo mejor lo que quieres es tener una buena cartera de diseñador, pues yo te recomiendo que visites la página web de Maru Consign. Ahí vas a conseguir bellezas en carteras de diseñador a muy buen precio, con su origen certificado, en perfecto estado, y te lo van a enviar a cualquier parte del mundo excepto a Asia. Y también, si quieres hacer una cita con Calogero para cambiarte el corte, para cambiarte el look, el tinte, etcétera, hazla con anticipación y hazla a través de su página web, que es turred.com. También la puedes hacer a través de la aplicación de Calogero, que es Turred, y cuando tengas la cita, trata de ser puntual y así se evita que haya más personas de las indicadas en el local y respetamos el distanciamiento social. Regresamos con Agárrate y vamos a conversar con Carlos Sánchez Berzaín. Está ya conmigo aquí en el estudio, no tengo que presentarlo. A Carlos Sánchez Berzaín lo conoce todo el mundo. Gracias por estar aquí. Gracias, Patricia, mucho gusto. Me preguntaba él antes de sentarnos aquí en la mesa de qué vamos a hablar. Y yo, bueno, de cómo está el mundo, de qué está pasando en el mundo. ¿Qué está pasando en Haití, en Afganistán, en México con respecto a Venezuela? En Bolivia, que además es el país donde nació Carlos Sánchez Berzaín. Mira, yo creo que un buen marco de referencia es mirar la región, las Américas, y recordar que en el siglo XXI hay dos Américas, una democrática y una dictatorial, que la dictatorial la lidera Cuba, tiene su principal plataforma en Venezuela, integrada por Bolivia y Nicaragua, con el apoyo de dos gobiernos que están en países democráticos, pero que son castrochavistas, el de Fernández Kirchner en la Argentina y el de López Obrador en México. Y ahora, con la crisis del Perú, donde ha llegado un castrochavista que ha tomado la presidencia, pero no el poder. Entonces, en ese contexto, la situación es muy sui generis, porque parecería que las dictaduras están ganando, la gente se preocupa, mira el panorama, y en verdad están perdiendo. Porque si tú comparas el año 2021 en el que estamos, con hace 10 años, donde Castro y Chávez controlaban toda la región, controlaban la Organización de Estados Americanos, tenían el Petrocaribe, tenían absolutamente controlados todos los gobiernos, empezando por el de la Argentina y terminando en el de México, y además con un sistema de penetración muy importante en los organismos internacionales. Ellos están en un proceso de deterioro absoluto. No controlan más la OEA, están en franco ataque tratando de desestabilizar a Almagro. La OEA ha puesto en aplicación la Carta Democrática Interamericana que ellos desconocieron. Están con un pie
en los tribunales internacionales de justicia. La Corte Penal Internacional está a punto de abrir causa, pero en serio, contra el dictador Nicolás Maduro. Hay 15 millones de dólares por la captura de Maduro y otros de los miembros de su grupo de delincuencia organizada en aplicación de la Convención de Palermo en tribunales de Nueva York y la Florida. Nadie duda que estos países son narcoestados, pero además de eso, hay 3 características. Las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, primero, no tienen pueblo. Y lo acaba de demostrar el gran suceso que todavía se desarrolla y no dejará de desarrollarse hasta que Cuba sea libre, que empezó el 11 de julio. El pueblo se ha levantado pidiendo libertad y por más que la dictadura cubana trata de tapar eso, esa es una acción permanente. Están sojuzgados, están reprimidos, pero no están contenidos, eso va a continuar. Entonces, no tienen pueblo. ¿Cuánto crees que es la popularidad de Díaz-Canel y de Castro en Cuba? ¿5%? ¿10%? ¿Cuánto crees que es la popularidad de Maduro en Venezuela? 10%. Sería necesario que Ortega esté encarcelando a toda la oposición y persiguiendo a todo el mundo y cerrando periódicos si tuviera una popularidad de un poco más del 10%, no la tiene. Y en Bolivia tampoco Evo Morales y Arce Catacora tienen una popularidad más grande que eso, o sea, no tienen pueblo, no tienen economía. Son regímenes que han puesto a sus países en una hipoteca para las próximas 4 o 5 generaciones para convertir esos países en miseria. O sea, han sobreendeudado a los países, han vendido el país, lo han enajenado, han vendido las patrias para llevar a los países, a los pueblos a una situación de miseria. Cuba, crisis humanitaria, Venezuela, crisis humanitaria, Nicaragua, crisis de pobreza, Bolivia, una crisis en la cual... Pero eso no les importa a los dictadores. Bueno, no importa. El otro elemento, se les ha acabado su mito. ¿Quién cree hoy día en la Revolución Cubana? Levante la mano. ¿Quién cree que esto de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua es una revolución? ¿Quién cree que ellos están defendiendo a los pueblos o que esto importa a cambio? Nadie les cree. Todo el mundo sabe que es un grupo de delincuencia organizada transnacional vinculada al narcotráfico y a los peores crímenes de la región. O sea, en ese escenario no están ganando. En ese escenario están en un irremediable proceso de decrepitud y van a terminar muy pronto, Patricia, muy pronto, desapareciendo. Ahora, lo que hay que hacer para aquello es pedirles por favor a los líderes democráticos de la región, tanto internamente en los países donde están las dictaduras como en el resto de la región, que tengan una mayor claridad y un poco más de valentía para señalar a estas dictaduras, porque están a un soplo, los pueblos están haciendo su trabajo. La economía está haciendo su trabajo, por más que no te parezca, el sistema internacional con toda su pesadez ha avanzado y estos señores no tienen zona, o sea, son los grandes derrotados y solamente hay que culminar con el proceso de cesar las dictaduras. Ahora hay un peligro muy grave. Cuanto más débiles están, son más violentos y son más criminales. Pero cuanto más acorralados están, es peor, son animales. Pero están acorralados y no tienen salida. A ver, ¿con qué dinero puede sostener un gobierno Cuba de aquí en adelante? Con el de Venezuela. Ya no hay. Y sí, pero cuando le levanten las sanciones habrá, que eso es lo próximo que viene. Es que lo que yo estoy sintiendo es que hay un retroceso en el sentido de lo que se había recuperado como territorio democrático. Bueno, lo que está pasando en el tema de Venezuela es muy penoso, ¿no? Yo creo que hay dos grandes inconvenientes en el año 2019 al 2020 que nos afecta el 2021, que son el fracaso de 2 procesos de transición, el de Bolivia y el de Venezuela. En Bolivia sale Evo Morales, el 2019, noviembre, se establece un gobierno de transición y no es de transición, es de continuismo. La propia presidenta interina, en vez de volver a la república y quebrar la dictadura separando y liquidando la constitución del Estado plurinacional, se queda con esa constitución y la usa para ser candidata, porque si hubiera declarado vigente la constitución de la república no hubiera podido ser candidata, se corrompe con las leyes de la dictadura y termina haciendo un acuerdo subverticio con la dictadura para devolverle el poder con un gran fraude electoral que se produce en octubre, el 20 de octubre del 2020. Vuelve la dictadura al poder, Evo Morales retorna con impunidad, se vuelve el dictador en jefe, Arce Catacora es el jefe del gobierno y mandan a la cárcel a esta señora. Y empieza un proceso de represión, hoy día hay 45 presos políticos, la más notable es la expresidenta Áñez,
ministros, comandantes de las Fuerzas Armadas, de la policía, jóvenes, estudiantes, gente que salió a defender su libertad. Hay persecución política y la oposición en Bolivia, que era una oposición funcional, ya no es ni oposición funcional, son rehenes, porque todos tienen un juicio o varios, y si hablan en tono que no le conviene a la dictadura, ahí mismo van presos o tienen que salir al exilio. Ese es el primer fracaso, el más rápido. Pero un fracaso más dilatado es la transición de Venezuela. En Venezuela llega al poder Guaidó, se lo reconoce como presidente, 60 países más o menos lo reconocen como el jefe de Estado, el presidente de Venezuela, legítimo, y él empieza un proceso en el cual empieza equivocadamente porque es amarrado de inmediato por la Asamblea, que establece aquel famoso estatuto para la transición que tanto hemos comentado, que pone una hoja de ruta, el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Y lo dijimos desde el principio, ¿cómo va a cesar la usurpación si no hay gobierno de transición? Por la mezquindad de repartirse el poder, el pequeño poder que habían agarrado, el G4, el acuerdo que había ahí, impide que Guaidó sea un presidente efectivo y ponen una condición imposible que es cesar la usurpación antes de hacer el gobierno de transición, cuando en verdad tenían que haber hecho un gobierno de transición para cesar la usurpación. Encima de eso, Guaidó no ejerce nunca como jefe de Estado, no ejerce como comandante en jefe, no ejerce como jefe de las relaciones internacionales, nunca tiene el valor de crear una fuerza que represente la amenaza creíble, una fuerza internacional, que solamente para amenaza creíble, y entra en un proceso de deterioro. ¿Y de quién fue la culpa de todo eso? Bueno, ahí estamos culpables, pero aquí la víctima es el pueblo venezolano y el pueblo de las Américas. La responsabilidad, porque si Estados Unidos estaba, digamos, como al mando de todo esto en la comunidad internacional, porque Estados Unidos no entendió a tiempo los errores que se estaban cometiendo. Mira, yo creo que si hablamos de culpas hay que empezar por casa, ¿no? Es muy fácil echarle la culpa a los aliados. Venezuela es un problema de los venezolanos. Una cosa mi pregunta más bien es, ¿Guaidó es responsable? Es decir, ¿lo hizo a propósito? ¿Simplemente falló por falta de experiencia? ¿Hubo una estrategia por detrás para que fallara? Porque es que yo lo olí desde el principio. O sea, si yo lo olí, ¿por qué no hubo estrategas políticos que también lo olieran y detuvieran a tiempo todo lo que estaba pasando? Bueno, se le advirtió, pero el problema es que ese grupo denominado de oposición optó por una estrategia y un camino equivocado, y es muy fácil decir después Estados Unidos o la comunidad internacional no los ayudaron. Nunca hubo una tutoría internacional. Lo que tuvo en determinado momento Guaidó fue un extraordinario apoyo internacional, y él era el que tenía que liderar la política y lamentable no lo hizo. Por eso hay dos fracasos. La transición de Bolivia, que ha fracasado rotundamente, ya no hay más transición, fue continuismo dictatorial. La gente encargada por el pueblo boliviano de hacer esa transición está en la cárcel. Y está en la cárcel por muy malas razones, por la razón de que el dictador que regresa dice: ustedes me han dado un golpe de Estado, y falsifica la narrativa de la historia y para probarla los mete a la cárcel. O sea, la gran lección de Bolivia: no pacten con el diablo porque el diablo no paga. O sea, pactaron con la dictadura. En México se está pactando con el diablo. Voy a eso. Entonces ahora en México, en la segunda transición que está fracasando, que es más larga, que es la venezolana, a mí me parece que están yendo por el camino que va a resultar algo como lo de Bolivia. Van a terminar habilitando al dictador, rehabilitando a un criminal para ponerlo en el escenario de la política, y cuando eso suceda es muy posible que los operadores de aquello terminen presos, porque el crimen sigue teniendo el poder. Yo veo la reunión de México con un sentido jocoso de un gran dicho popular. Es una reunión de un cojo del pie izquierdo que se reúne con un cojo del pie derecho para comprar un par de zapatos. Y el par de zapatos es que uno, el cojo usurpador, quiere volver al escenario de la política, y lo está logrando para que le levanten sanciones y de esa manera tener el sostenimiento que tú comentas. Y el otro, el cojo que tiene la presidencia legítima, que también se le ha pasado su mandato, está buscando alguna manera de mantener poder político con un país que cada vez lo reconoce menos.
No es la comunidad internacional, No, es el el problema país. de Guaidó es el pueblo Es el país. venezolano. Ahora estaba leyendo los comentarios que le escribieron por la posición de él sobre Afganistán y es terrible todo lo que le dicen. O sea, es el desconocimiento, la gente lo está repudiando públicamente, entonces no debe ser tampoco la figura que represente a la oposición en Venezuela. Bueno, el problema es que hay una gran frase en América Latina que representa el hartazgo del pueblo, que se vayan todos. Le harían un gran favor en Venezuela y en Bolivia y en Nicaragua, agarrar y decir, señores, aquí dictadura y oposición nos vamos a ir, vamos a hacer una elección verazmente libre, limpia, Ninguno y saldría nosotros no vamos a participar, venga un proceso de renovación y entonces los países serían diferentes. Una de las cosas que impide el desempate en esta confrontación entre dictadura y democracia es precisamente el gran nivel de simulación de aquellos que se dicen defensores de la democracia y son opositores funcionales o son rehenes de la dictadura y terminan siendo siempre los sostenedores de la dictadura. Cuando la dictadura se está cayendo hay un diálogo, hay una amnistía, hay una en Bolivia se llamó pacificación, hay una intermediación, entonces cuando la dictadura se recupera mete a todos presos de nuevo y empezamos. De cero. De cero, Empezamos nuevamente. de cero nuevamente, Sí. exacto. Eso es lo que yo particularmente estoy sintiendo. O sea, dos grandes fracasos, la transición de Bolivia, Sí, que señor. ya está consumada, y la transición de Venezuela, que va por muy mal camino. El tema de Afganistán, además, simplemente no pone bajo la sombra lo que está pasando en América Latina. Bueno, el tema de Afganistán es un shock para toda la humanidad. Yo creo que es un gran shock para la libertad y para la democracia en el mundo, porque se trata de una derrota de la nación, de la razón y de una derrota de la libertad. Básicamente, con el pretexto que quieran, cuando los grupos terroristas retoman el poder en Afganistán, escapa el presidente y sucede todo lo que está sucediendo, lo que estamos viendo es imponer un estado de fuerza más que una dictadura, una tiranía que reprime fundamentalmente a las mujeres. Y lo amenazado ahí son las mujeres que han creído en libertad, en democracia, en feminismo, en profesión, en realización personal. Que han empezado a estudiar, además. Sí. Sí. Entonces, eso es, en el siglo XXI, eso es un atentado contra la humanidad y ahí el mundo debería preocuparse porque Afganistán es una responsabilidad de todo el mundo libre. Eso es algo simplemente inadmisible y es algo que va a traer muchas consecuencias porque es un ejemplo muy negativo. Es algo que nunca debió pasar y que si está pasando, así como el mundo en determinado momento se puso frente al avance nazi-fascista y tuvo que sacrificar sangre, sudor y lágrimas para recuperar la libertad y la democracia, yo creo que este es el principio de algo muy serio, porque no se va a quedar ahí. Pero Estados Unidos no imaginó nunca este escenario. O sea, creyó en la buena fe de quienes negociaron del lado talibán. Yo creo que hay una gran regla que también nos enseña Estados Unidos, Ronald Reagan. Trust but verify. Confía pero verifica. O sea, tú puedes firmar los convenios que quieras, pero no puedes dejar al libre albedrío del cumplimiento de la parte contraria, ¿no? Entonces, ahí hay algo que está fallando. ¿Hay posibilidad de que Estados Unidos retroceda en el sentido de que retome pues, el tema de Afganistán como un problema exterior propio? Yo no creo, después de lo que ha dicho el presidente Biden en estos días, y además hasta militarmente eso es una cosa tremenda. Si tenías el control del territorio y lo has cedido. Yo no creo, pero ahí algo tiene que hacer la humanidad. Yo quiero recordar que después de la Segunda Guerra Mundial se crea un organismo que son las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales y la defensa de los derechos del hombre, los derechos humanos que se llaman después. Y ese organismo tiene la obligación de evitar la guerra, tiene la obligación de mantener la paz. Y esto que está pasando en Afganistán es algo que debería estar ya en el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad por unanimidad debió haber tomado medidas para controlar esa situación
Y ahí no hay, hay países, 5 países que tienen derecho a veto: Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia y China. El país que haga uso de ese derecho de veto es un país directamente implicado en la violación de la paz y seguridad internacionales. Esto es muy grave. Rusia y China. Sí, pero el tema todavía no está en el Consejo de Seguridad siquiera. O sea, es una emergencia mundial tan grande a la que se la está viendo como si fuera un problema focal, regional, o un problema de los Estados Unidos porque se retiró de ahí. Este es un problema de atentado contra los derechos fundamentales del ser humano, de las mujeres, y una violación de la paz y la seguridad internacionales. Y así va a tener que ser manejado más pronto que tarde. ¿Está como al revés el mundo o no? No, hay crisis, de eso se trata, pero el tema es que estas crisis desafían la efectividad de las instituciones y de los liderazgos. Y las instituciones que no funcionan frente a las crisis, pues se destruyen. Y los líderes que no operan adecuadamente y reaccionan a la altura de las crisis y las superan, pues son consumidos por las crisis. Y ya vendrán otros que sí lo hagan. Amén. Vendrán, sí, hay siempre. posibilidades. Es la historia de la humanidad y es la historia del ser humano. O sea, puede haber una derrota temporal, puede haber un fracaso, pero siempre la naturaleza humana termina por imponer las cosas en base a los principios fundamentales que son el respeto a la vida, el respeto a la libertad, el respeto a la seguridad que la gente necesita para vivir con un mínimo de bienestar, que es por lo que la gente lucha, por lo que la gente hace leyes, por lo que la gente trabaja y por lo que la gente elige gobernantes, ¿no? ¿Para qué elige la gente gobernantes? Para que le den un mínimo de estabilidad, de seguridad, en el marco de lo que es el respeto del derecho propio, que tiene como único límite el derecho de los demás. Bueno, esto es esperanzador por lo menos. Gracias. No, siempre hay esperanza, Patricia. Y en el tema de América Latina, las dictaduras se están cayendo. O sea, lo están haciendo con mucho estrépito, pero mira, la irrupción del 11 de julio en Cuba es un punto de quiebre del que esa dictadura no retorna. No hay manera. Pero en Venezuela siento lo contrario, siento que hay un atornillamiento de la dictadura. En Venezuela lo que está pasando es que hay un acomodamiento entre la dictadura y el gobierno legítimo, y los dos están tan distantes de lo que el pueblo quiere que van a terminar perdiendo ambos, porque si llegan así como están, en el camino de la solución parcial de las cosas, donde el cojo del pie derecho asista al cojo del pie izquierdo, ignorando absolutamente a lo que es la población, van a ir a una elección que va a ser una elección en una dictadura, una elección en lo que se llama dictadura electoralista, o lo que se ha llamado elección con crímenes de lesa humanidad. Y eso es muy grave, eso es insostenible, eso es un parche para que venga una crisis más grande, y eso se termina por caer. El tema es que en esa crisis va a caer la usurpación y va a caer el gobierno de transición. Pero eso no es un problema. No es un problema, pero es lo que va a pasar. Eso no es un problema, yo creo que esa es la Más solución. pronto que tarde va en ese camino. No hay, o sea, es muy grave hacer política y quedarse sin pueblo. Las dictaduras ya no tienen pueblo. Guaidó debería cuidar el pueblo que le queda. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por haber venido y siempre es de verdad tan ilustrativo conversar con Carlos Sánchez Berzaín. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.